Hola, en este video voy a mostrar cómo podemos calcular la impedancia en una línea de coaxial o de línea paralela, una línea de transmisión. Es decir, eh, dada una carga, una antena, dada una línea de coaxial de cierto largo, cuál es la impedancia que vamos a tener en la línea al momento de conectarla a un equipo de radio. Esto es muy importante y muy útil para los radioaficionados. El supuesto es que esta línea es perfecta, o sea, no tiene pérdidas. Vamos a ver. Bueno, lo que tengo aquí es una planilla de Excel que tiene tres componentes. El de la izquierda, puse ahí una imagen de una antena. Tengo ahí los datos que caracterizan la antena. En el centro está el coaxial o la línea de transmisión. En este caso vamos a suponer que es un coaxial, pero perfectamente podría ser eh, una línea paralela. Y aquí están los datos de la línea, fundamentalmente el largo físico y la velocidad, y la frecuencia. Pero estos datos en realidad no, vamos a ver que no los vamos a usar. Solamente nos va a interesar el largo de la línea como ya sea grados o porcentajes del largo de la onda. Y como se trata de una línea perfecta, esta tiene solamente resistencia, 50. No tiene una parte de reactancia. Ya lo voy a repetir eso, lo voy a mostrar con más claridad. Y lo que tengo acá es la línea de entrada al equipo, ¿cierto? Puse aquí un conector PL259 que muestra que aquí se inicia la línea de transmisión, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a conectarnos al equipo de radio. Entonces tengo estas tres partes. Primero, la antena. Segundo, el coaxial o línea de transmisión. Y lo que nos interesa, la incógnita, es, dada la antena y dada la línea, ¿qué resultado yo voy a obtener en la entrada de la línea? Bueno, voy a referirme a cada uno de estos componentes por separado. Vamos a hablar en primer lugar de la antena. La antena eh, tiene dos datos que nos interesan. El primero es la resistencia, ¿cierto? Porque la impedancia tiene dos componentes. Una es la parte de resistencia real y otra parte es la reactancia. Bueno, en este caso, en este ejemplo, tenemos 25 ohms de resistencia real y tenemos una reactancia de 25. Como este signo es positivo de estos 25, podemos deducir que se trata de una reactancia inductiva. Si fuese una reactancia capacitiva, este signo sería negativo. Entonces, yo lo que necesito es tener este dato de la antena. ¿Cómo lo puedo obtener? Por ejemplo, si conecto directamente un analizador de antenas a la entrada de una antena, por ejemplo, justo a la entrada de un dipolo, voy a obtener dos medidas, ¿cierto? La parte de resistencia y la parte reactancia. En conjunto esto me define la impedancia. Un programa, un software podría indicarme, o un libro, una tabla, cuál es la impedancia de una cierta antena. Una antena de fábrica, en teoría, tiene aquí, de radioaficionado, tiene 50 ohms aquí y cero acá, ¿no es cierto? Una antena perfecta, en lo que se refiere a impedancia. No estamos hablando de capacidad para transmitir o recibir, solamente impedancia. Una, una carga fantasma ideal, una carga fantasma perfecta, va a tener 50 ohms aquí, cero acá. Entonces, supongamos que esta es la situación de una antena en particular. Vamos a esta otra parte de acá. Vamos a la línea de transmisión. La línea de transmisión en este caso tiene, en primer lugar, el largo. Pero el largo está en degrees o en grados, ¿cierto? 108. Estos 108 corresponden en realidad a un 30% de la onda. A veces se entrega este largo
en grados o se entrega en porcentajes de lambda o porcentaje de la onda, del largo de onda. Si es 0,3 o 30% del largo de onda, multiplicamos 0,3 por 360 grados, y llegamos a que 108 grados es el largo de este coaxial, ¿cierto? 108 grados. Es más fácil trabajar en términos de lambdas y no en términos de metros, porque esto va a servir eh, para cualquier frecuencia, ¿cierto? Esta relación, todo lo que vamos a obtener aquí, está referido, insisto, a, a lambdas, ¿cierto? A ondas, independiente si la onda es 40 metros, 20 metros, 10 metros, etc. Bueno, lo que tengo aquí es 50, indicando que la línea es perfecta. O sea, la línea no tiene inductancia o capacitancia pura, solamente resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, la impedancia de esta línea coincide con su resistencia real, que es 50 ohms. Ya tenemos lista la parte de el coaxial o de la línea. Y veamos la última parte. La última parte se basa en una fórmula común, ¿cierto? Que está en casi todos los libros de antenas, que indica que la impedancia en la entrada de una línea, es decir, la parte que uno conecta al equipo, es igual a la impedancia de la línea de transmisión, una línea perfecta. Esta fórmula es para una línea perfecta, sin pérdidas. Y aquí aparecen ZL, ¿cierto? Que es la impedancia de la carga, load, L, unas constantes ahí, ángulos y etcétera. Z0 es nuevamente la impedancia de la línea, y aquí está nuevamente la impedancia de la carga o de la antena. Bueno, esta formulita que está aquí, yo la tengo resuelta acá. Esta impedancia yo la tengo descompuesta en la parte real, ¿cierto? Y en la parte reactancia, o resistencia pura y reactancia. Entonces, la conclusión que estamos obteniendo aquí, en este ejemplo en particular, en la cual tenemos una antena que tiene 25 ohms de parte real, de resistencia real, y una reactancia inductiva de 25 ohms, se puede calcular aquí la impedancia, pero no, por el momento no nos interesa, y donde tenemos una línea que tiene un largo de 108 grados, es decir, de un 30% del largo de la onda, independiente del largo de la onda, sabemos que es un 30%. En ese caso, el resultado final en el equipo, al conectar al equipo de esa línea, va a ser un poco lejos de los 50 ohms, y va a ser va a presentar aquí una reactancia capacitiva. Por lo tanto, aquí tenemos un sintonizador de antena, por ejemplo, que va a tener que hacer el trabajo de adaptar esto a 50 ohms parte real y 0 de reactancia. En este momento está la línea presentando, si yo midiera a la entrada del equipo, a la entrada del coaxial, conecto un medidor de ROE, voy a medir 2.62. Uno es a 2.62, un ROE en general bastante alto. Muy bien. Si yo comprendo este diagrama, este esquema que está acá, nosotros a continuación vamos a poder sacar cualquier cantidad de conclusiones interesantes para los radioaficionados. A continuación se los muestro. Ok, entonces vamos a ver algunos casos especiales de largos de coaxial. El primero que vamos a ver es el caso del coaxial de media onda. Entonces vamos a irnos aquí a nuestra planilla y vamos a
analizar qué ocurre si nuestro coaxial tuviese media onda exacto. Entonces vamos a ir aquí al largo de onda y en vez de 108 vamos a tener que poner 180, porque 180 corresponde a media onda. 360 es la onda completa, ¿no es cierto? 90 grados es un cuarto, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos 25, 25 en la antena y es exactamente lo mismo acá en la entrada de la línea. Por lo tanto, la conclusión es que cuando la línea tiene media onda, nosotros vamos a apreciar que la medición que tengamos de la antena se va a replicar exactamente en la entrada de la línea. A veces se dice que la línea es transparente a la impedancia de la antena, o sea, no ejerce ningún efecto. Y de ahí surge la idea de generar o sugerir que los largos de los coaxiales sean de media onda, o una onda, o un múltiplo, ¿no es cierto? Media onda, una onda y media, etcétera. Pero eso en realidad no es tan así. No es tan así porque si yo cambio esto, por ejemplo, a 190, vemos que, claro, se afecta la impedancia, pero no demasiado. Voy a ir a una antena más realista. Vamos a poner aquí 50 y vamos a poner acá de reactancia, por ejemplo, 10. Si ustedes se fijan, si el largo es 190, la ROE es 1.22. Eso es muy bajito. Por lo tanto, eh, no se hace crítico, pues eso cualquier sintonizador de antena lo puede adaptar. Si el largo de la antena fuese 200, como resultado la ROE sigue siendo muy razonable. Entonces, en realidad, el tema de los 90, de la media onda para el largo coaxial, si bien en rigor sí es correcto, en el sentido de que si la antena es perfecta, 50-0, 50 de resistencia real, 0 reactancia, entonces nosotros vamos a poder replicar ese resultado en la entrada de la línea si tenemos 90. Perdón, si tenemos media onda. Pero si tenemos un poco más, un poco menos, no nos va a hacer gran diferencia. Especialmente si nosotros nos movemos un poquito arriba, un poquito más abajo, si trabajamos en distintas bandas, etcétera. Bueno, ahí depende del gusto de cada uno. ¿Qué pasará? Ahora veamos el caso de que yo tenga este coaxial abierto. Si está abierto, la resistencia va a ser muy grande. Por ejemplo, voy a poner 5000, ¿cierto? Va a ser muy grande. Bueno, y si tengo aquí 180, que sería media onda, da lo mismo, se replica. En consecuencia, si yo estoy midiendo un coaxial, si yo estoy midiendo un coaxial que está abierto en su extremo, yo voy a medir una impedancia infinita, ¿cierto? Ah, y en consecuencia, cuando yo llegue con el analizador de antena a la media onda, es decir, a los 180 grados, me va a mostrar la entrada de coaxial, el analizador de antena me va a mostrar también una impedancia infinita. Me va a reflejar exactamente que la línea está abierta. Muy bien. Eso explica el video anterior, ¿cierto?
Vamos a ver ahora el segundo caso. Bueno, voy a hablar ahora del segundo caso especial y se refiere cuando el coaxial mide un cuarto de onda. Aproveché de poner aquí la fórmula resultante de la misma fórmula anterior. En el caso de media onda, lo que ocurre es que la impedancia en la entrada de la línea, donde está la radio, va a coincidir con la impedancia de la antena o de la carga, ¿cierto? Cuando el coaxial tiene media onda. Si la antena es perfecta, vamos a tener una impedancia perfecta también a la entrada del equipo. Si la línea aquí está abierta, si la línea está abierta, como en el caso que yo tengo un coaxial abierto, separado el centro con la malla, entonces voy a tener una impedancia infinita. Y esa misma impedancia infinita voy a observar, ¿cierto?, a la entrada del coaxial, en el caso de cuando el coaxial mide media onda. Ahora, si este coaxial estuviese cortocircuiteado, tuviese un cortocircuito al final, la carga, ¿cierto? No sea en realidad una carga, sino que sea un puente, bueno, la resistencia va a ser cero, la impedancia va a ser cero en la carga, y también la impedancia va a ser cero en la entrada del equipo, si es que el coaxial mide media onda. Hay un reflejo perfecto. Pero si el coaxial mide un cuarto de onda, la cosa es bastante distinta. Si uno hace el despeje en la fórmula, reemplazando un cuarto de onda, va a llegar a que la impedancia en la entrada va a ser igual a la impedancia de la línea al cuadrado partido por la impedancia de la carga o de la antena. Esta relación que está ahí es muy útil para hacer transformaciones de impedancia. Se los muestro de inmediato. Bueno, esta es la fórmula entonces para el caso de que el largo del coaxial es justamente un cuarto de onda. Me dice que la impedancia en la entrada de la línea, donde se conecta el equipo, es igual a la impedancia de la línea al cuadrado partido por la impedancia de la antena. Si yo hago el despeje, voy a tener que Z0 al cuadrado es Zin por Z sub L. Y si hago el despeje, ¿cierto? Saco raíz cuadrada, me queda que Z0 es igual a la raíz de la impedancia de la entrada por la impedancia de la carga o de la antena, que es lo mismo. Entonces, ¿qué aplicación tiene eso? Ocurre que si yo tengo, por ejemplo, una, un equipo que trabaja con 50 ohms, ¿cierto? Yo ya voy a querer que la entrada en la línea al equipo sean 50 ohms. Y supongamos que la antena que yo tengo, que es muy buena, lo único malo que tiene es que su impedancia no es de 50 ohms, sino que es de 200 ohms. Entonces, si yo tengo uh, una, una línea, un coaxial, o puede ser una línea paralela, con una impedancia de 100 ohms, entonces yo habré adaptado la impedancia de 200 a 50. Es decir, lo que tengo aquí es un transformador de impedancia, una especie de balloon, ¿cierto? Pero no 1 a 1, sino 4 a 1, que me va a reducir de 200 ohms la impedancia de la antena a 50 ohms. ¿Cómo? Usando una línea de transmisión, por ejemplo un coaxial, que mide exactamente un cuarto de la onda que yo quiero trabajar. Este es un adaptador de impedancia muy eficiente gracias a esta regla de el largo de onda igual a un cuarto de onda. Un cuarto de onda. Entonces se los muestro ahora en la planilla Excel.
Muy bien, entonces volvemos a nuestra planilla y vamos a poner ahora que el largo de la línea va a ser de 90 grados, porque 90 grados corresponde a, a, a un cuarto de onda, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, en este ejemplo, tengo 5000 ohms de impedancia de entrada de la antena. Y lo que me ha hecho este cuarto de onda es transformarla a una impedancia muy baja a la entrada del equipo. Veamos qué pasa con lo contrario. Si la impedancia de la antena es muy baja, por ejemplo, 3 ohms, ¿qué pasa acá? La impedancia es más alta, es mucho más alta. Por ejemplo, voy a reducir un poco la reactancia aquí también. Voy a poner 1, 1 en reactancia. Si reduzco la impedancia completa de esta antena de 3 y 1, fíjense ustedes cómo se eleva acá la impedancia de la entrada del coaxial. Es decir, aquí se muestra claramente que un coaxial de un cuarto de onda es un transformador. Transforma bajas impedancias en altas impedancias y viceversa. Puedo poner aquí una alta impedancia y me la va a transformar en una baja. Es un transformador de impedancia. Ya sea el cuarto de onda, el 3 cuartos de onda, el 5 cuartos de onda, etcétera. Todos los múltiplos odds o impares, que se les llama. ¿Qué más les quiero mostrar? Sí, un par de cositas más para terminar. Ya, lo último que quiero mostrar es algunos problemas comunes cuando uno hace antenitas, especialmente dipolos o antenas móviles, látigos para los vehículos. Se encuentra con el problema que misteriosamente uno no puede bajar la ROE de la antena o que no puede sintonizar la antena utilizando un sintonizador automático o manual. Entonces vamos a ver ahora algunas de las causas frecuentes de ese tipo de problemas. Ya, aquí se ve la primera causa de que esto puede ocurrir. Primero es cuando yo tengo una antena con una impedancia muy baja, extremadamente baja, como por ejemplo en este caso. Y además estoy usando como largo de la antena un cuarto de onda o un múltiplo. Entonces en ese caso se me presenta a mí una impedancia muy alta, muy alta. Lo mismo va a ocurrir entonces con cualquier múltiplo de un cuarto de onda. Entonces esa es la primera advertencia práctica. Cuidado con que la impedancia sea muy baja y con que usted esté usando un largo de antena muy cercano a 90 grados, porque en ese caso la impedancia se la va a disparar. Veamos el segundo caso. Bueno, aquí tengo un segundo caso. Tengo una antena con una impedancia muy alta y tengo una línea de transmisión con un largo de media onda, 180 grados. El resultado va a ser reflejar esa alta impedancia de la antena en la entrada del equipo, ¿cierto? En consecuencia, también debo evitar antenas con muy alta impedancia y usar justamente media onda o múltiplos de media onda. ¿Qué pasa si pongo aquí 360 grados, por ejemplo? El resultado no debiera cambiar. 360, 2000, 2000. Cualquier múltiplo de 180. Veamos un tercer problema. Bueno, el tercer problema es cuando tengo una antena relativamente decente, 51, prácticamente 50 ohms, pero aquí está el problema. Tengo una línea de 300 ohms, por ejemplo, una línea paralela, y el largo de la línea es justamente 90, ¿cierto? Que es un cuarto de onda. El resultado es una impedancia altísima. ¿Ya? Entonces,
hay que tener cuidado también con este punto. Una antena buena, pero la línea de impedancia no es la correcta. La impedancia de la línea no es la correcta. Ahí se nos puede disparar la impedancia de entrada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video y por los comentarios que he recibido. Si alguien tiene alguna idea de algún tema interesante, por favor mándenme un mail al correo que se indica ahí, sergiozxp@gmail.com, y de alguna manera, si el tema es interesante, lo desarrollamos con, con la gente que más sabe de esto y que me colabora, Manfred, por supuesto, y don Patricio acá en Coquimbo. Gracias. C2 Charlie Golf, Cerro Grande, La Serena, Chile.